Amigos de Meridiano.com, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo del Meridiano. Te ubica en las noticias a esta hora del día. Nos acompaña la sede principal del diario El Meridiano en la ciudad de Montería, el ex senador, el ex ministro y precandidato presidencial David Luna. Doctor David, muy buenas tardes, bienvenido a Meridiano, bienvenido a Córdoba. Henry, buenas tardes, muchas gracias. Primero, un saludo muy especial de felicitación al Meridiano por estos 30 años de transparencia, de periodismo independiente y lo más importante, de siempre estar conectado con la sociedad. Y muy feliz de estar en Montería, de estar en Córdoba. Bueno, el 27 de enero presenta la renuncia a su partido, Cambio Radical, y también al Senado. De esa fecha a hoy, ¿a qué se ha dedicado David Luna, además de gozarse los carnavales con todos los gorilas? Me gocé los carnavales con la familia que es barranquillera, que adicionalmente toda la vida ha desfilado en gorilas. Y bueno, no solamente el maquillaje, sino la disfrazada, que creo yo tiene mucho que ver ya con lo que he aprendido del Caribe colombiano. Dos, en efecto, renuncio al Congreso, renuncio al Partido Cambio Radical y tomo la determinación de iniciar una campaña presidencial porque estoy convencido que este país necesita una renovación generacional. Necesita recuperar la moral, la economía, el territorio, el orden público, pero también necesitamos defender la institucionalidad, las elecciones, que yo creo que algunos piensan que es normal que sucedan, pero este gobierno puede ponerlas en riesgo. Entonces estoy dedicado a recorrer cada uno de los departamentos porque yo tengo un problema o de pronto una oportunidad. Mi reconocimiento sigue siendo bajo. Entonces necesito que la gente sepa que David Luna hizo cosas como ministro, como senador, como representante, que ha obtenido reconocimientos y sobre todo que tiene propuestas. Doctor David, muchos colombianos critican el despilfarro en el actual gobierno, el aumento del déficit fiscal, critican la inseguridad, la seguridad se ha deteriorado en todas las regiones del país. La economía no va bien. Hace pocos días Fenalco hizo un anuncio alarmante y es una situación difícil, complicada que viven los tenderos de Colombia, que reportan ventas muy bajas, hasta en un 30%. El desempleo está en 2 dígitos. ¿Cómo se retoma el rumbo de este país? Bueno, lo primero es no seguir echándole la culpa a los ciudadanos que votaron creyendo que era posible un cambio. Hay algunos que tienden a dividir el país entre los que votaron por uno y los que votaron por el otro. No. Acá el único responsable es el político, que se compromete a hacer cosas que sabe que no puede cumplir. En este caso, un presidente que dijo para ser elegido y sabía que no podía cumplir. En segundo lugar, hay que arrancar, pues obviamente, por lo básico, y es desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública, a la policía, porque la gente se siente insegura, no solamente en las calles, sino también en muchos lugares en el campo donde siguen con mayor fuerza extorsionando. Pero 3, hay que pensar en formas distintas para resolver los problemas de los colombianos. A usted y a mí nos enseñaban en el colegio que Colombia era un país privilegiado, con 2 mares, con 3 cordilleras, con todos los pisos térmicos, y uno se pregunta, ¿y por qué seguimos por debajo de la tabla? ¿Por qué seguimos con los mismos problemas? Pues porque no hemos utilizado la tecnología, que en gran medida puede ayudar a sacarnos adelante en estos procesos. Con la tecnología podemos luchar contra el cambio climático, pero con la tecnología podemos ahorrar agua, pero con la tecnología los jóvenes pueden llegar a tener salarios dignos con capacidades muy superiores a las que hoy les estamos enseñando. Entonces, yo sí creo que este país tiene esperanza, hay que jugar para recuperarla, pero con cosas ciertas, porque en la política uno tiene que tener algo claro, solo se puede comprometer con lo que se es capaz de cumplir. En ese tema de la tecnología, ayer hablaba el nuevo ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, y decía que va a ser clave para recuperar la seguridad en el país. ¿Usted confía no solamente en la llegada de Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa, de que se cambie el rumbo de la seguridad en el país, confía en el nuevo gabinete que va a acompañar al presidente de pronto hasta la recta final de su mandato? Porque uno nunca sabe en este gobierno qué pueda pasar. Mira, a mí lo que me parece es que lamentablemente el presidente Petro ha demostrado ser un mal ser humano. Petro hizo el Consejo de Ministros televisado de hace unos días para lavarse las manos como Poncio Pilatos y echarle la culpa a unos ministros. Todos los que hemos estado sentados en una silla ministerial sabemos que quien da las instrucciones es el presidente y uno trabaja para cumplirlas. Entonces, acá hay una falta de liderazgo. 2, yo le deseo
lo mejor a los nuevos ministros. Si a ellos les va bien, al país le va bien. Pero lo más importante es que hay que ejecutar el presupuesto, porque ahí es como se resuelven los problemas de la gente. Mire usted lo importante para una ciudad como Montería, para un departamento como Córdoba, tener dentro de los 3 mejor calificados a su alcalde. Acá se están haciendo las cosas bien y eso hay que tenerlo como referencia para poder adelantar temas que puedan ser útiles. Lo propio con el gobernador. Entonces me parece a mí que hay que echar menos carreta y hacer más. Y en materia de seguridad, como lo dijo el ministro, la tecnología es útil si usted la sabe usar, si usted no abusa de ella. Y yo le quiero decir que tal vez a hoy soy de los pocos que se ha probado en el mundo de la tecnología, no solamente porque escribí mi libro de inteligencia artificial, sino porque fui ministro y acá en Córdoba y en Montería invertimos cosas, muchas, que pueden ser útiles para mejorar la sociedad. Hay una percepción de que hay una desconexión del nivel central con los territorios y Colombia es un país de regiones, para nadie es un secreto. Y en ese sentido lo que se evidenció en la última cumbre de gobernadores que hizo la Federación Nacional de Departamentos fue un hecho lamentable y se notó allí esa separación y esa discrepancia que hay entre el presidente y algunos gobernadores. ¿Le preocupa también a usted la suerte de los departamentos, de las regiones, de los municipios, que son los que han venido trabajando para no frenar su progreso? Porque el gobierno frenó también las inversiones en los territorios. Mire, lo que le voy a decir se lo dice un cachaco. Eso sí, con familia costeña, pero finalmente cachaco. Hay que desbogotanizar Colombia. Usted lo acaba de decir, Colombia es un país de regiones, cada departamento tiene su idiosincrasia, pero además sus propias necesidades. Es fundamental tener autonomía e independencia para definir las prioridades y apoyo del presupuesto nacional para lograr sacarlas adelante. Lo que le está pasando a Córdoba, pero lo que le puede estar pasando, por ejemplo, a Santander, no tiene perdón de Dios. Porque un gobernante no es afecto políticamente a un presidente, pues se le cortan las inversiones. No, acá hay que ser abiertos y hay que entender que uno gobierna para todos. Y el departamento de Córdoba tiene una gran potencialidad, no solamente turística, en agroindustria, sino adicionalmente en conectividad, que le podría permitir fácilmente competir de una mejor manera. Así que el gobierno tiene que ayudar. ¿Qué mensaje se le envía al país cuando los gobernadores dicen o lanzan un SOS? El presidente dieron la mano en materia de seguridad, que la situación en el Magdalena Medio es muy complicada y la respuesta es, vamos a crear un nuevo departamento? Pues no tiene ningún tipo de sentido, porque usted vio la cumbre de gobernadores que se dio hace un par de días, donde el gobernador de Santander, pero también el gobernador de Antioquia, pero también los gobernadores de Córdoba y Sucre, dieron la posibilidad de decir, acá tenemos un problema muy complejo de orden público. El orden público se resuelve de una manera contundente y es persiguiendo a los bandidos y a los criminales. A mí, que no me vengan con ese cuento, que el ELN sigue siendo un grupo subversivo que busca el poder a cambio de o utilizando las armas. El ELN es un grupo de traquetos, de bandidos, que a lo que está dedicado es a golpear a la sociedad civil. El ejército y la policía tienen que actuar. Pero ¿sabe por qué no actúan? Porque el pacto de la picota, liderado por el hermano del hoy presidente, sí existió. A esos narcos condenados, a esos guerrilleros condenados, les prometieron a cambio de votos la libertad. Y se lo digo yo como testigo de excepción, porque yo fui el ponente, nada más y nada menos, de una norma que pretendía elevar esas posibles condenas a libertad. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Acá las cosas hay que decirles por su nombre. Y eso es lo que nos falta muchas veces, tratar de maquillar la realidad para hacerle favorcitos al papá Pitufo, al hombre Malboro, al narco El Casanare, que ayudaron a financiar una campaña. No, de eso no se trata. En una eventual presidencia de David Luna, ¿qué va a pasar con esa apuesta o esa estrategia o ese proyecto de gobierno de Gustavo Petro de la paz total? La paz total fracasó, y fracasó porque fue una estrategia como sin anuncio. Fue un simple anuncio que lastimosamente no llevó a ningún... ¿Y entonces cuál es el propósito de seguir abriendo frentes de diálogo, como lo quiere hacer con las autodefensas de la Sierra Nevada? ¿Por qué abrir tantos frentes si no ha podido con los que tiene abierto ya? Porque tiene compromisos políticos y porque simplemente quiere ver de qué manera les cumple para poder seguir adelante. No, yo soy un hombre de paz y yo creo en el diálogo, pero
Una cosa es el diálogo indiscriminado, sin ningún tipo de control y sobre todo, algo muy importante, los ceses al fuego sin ningún tipo de verificación. Eso fracasó, pero como hay apuestas que fracasaron, hay apuestas que tienen que fortalecerse. Le voy a mencionar dos. La lucha contra el hambre. Hay 2.500.000 colombianos que se acuestan con una sola comida, como decimos, con un solo golpe. Eso con tecnología lo podemos resolver y podemos ayudar a sacarlo adelante. La promesa fallida para los abuelitos que pertenecen al proyecto de Colombia Mayor, que quieren pasar de 80.000 a 250.000 pesos, eso hay que hacerlo. Acá no se trata de decir todo es malo o todo es bueno, acá se trata de militar en el partido del sentido común, de la sensatez. Hay que resolverle los problemas a los colombianos. Ayer el presidente en el segundo episodio de los consejos de ministros lanzó una propuesta para el Catatumbo en el marco de la conmoción interior que se declaró en ese sector del país y tiene que ver con la compra de la hoja de coca a los campesinos que la cultivan en esa región. Pero hoy también amanecemos con un paro y bloqueo de vías por parte de los arroceros que legalmente cultivan. ¿Qué mensaje se le está enviando al país cuando se le quiere comprar muy seguramente a traquetos que tienen 100, 200 hectáreas sembradas de coca, pero no se le presta atención y los tienen en completo abandono a unas personas como los arroceros del país? Yo estoy en total desacuerdo con que se compre la hoja de coca, porque básicamente pasa lo que usted acaba de explicar. Al campesino lo amenazan para que siembre y posteriormente es el traqueto el que sale a decirle al gobierno que tiene X número de coca disponible para vender. Eso es un negocio solamente para los mafiosos y yo no voy a permitir que se regularice o que se legalice esa actividad. La hoja de coca hay que enfrentarla con sustitución y hay que enfrentarla, por supuesto, con algo mucho más importante y es oportunidades. Llevamos 30 años en lo mismo. ¿Por qué a esos jóvenes que hoy están sembrando, porque no tienen literalmente más que comer, no les decimos si más bien a cambio quieren en 10 meses tener la posibilidad de recibir una formación intensiva para poder desarrollar o para poder programar software con inglés y adicionalmente con habilidades blandas, con un trabajo que va a ser muy bien remunerado en la hora en los Estados Unidos o en India o en Estonia, porque simplemente nos interesa seguir protegiendo ese negocio del narcotráfico. No, yo creo que hay que enfrentarlo con solidez y sobre todo con inteligencia para proponer esas alternativas. Hoy el mundo amaneció con una nueva polémica que tiene que ver con la guerra comercial que ha declarado prácticamente Estados Unidos sobre Canadá, México y China, con el aumento de los aranceles en algunos productos. Quería preguntarle por el impacto que podría tener esto en el país, pero sobre todo por una alusión que hizo el presidente, y es que aplaudiría que el presidente Trump acabara con el TLC con Colombia. Porque al presidente Petro poco o nada le interesa quienes están cultivando algún tipo de producto que esté siendo despachado y vendido en los Estados Unidos. Entonces, claramente lo que busca es convertirse en una figura internacional, pero solamente a través del discurso y de la carreta. Mire usted la contradicción. Rompió relaciones con Israel. Sí. Dijo que nunca iba a seguir manteniendo o sosteniendo algo con ese país y lo clasificó de asesino, etcétera. A los pocos días, el Ministerio de Defensa estaba firmando un contrato con Israel para el mantenimiento de los aviones Kafir. Entonces, una cosa es el discurso, otra es el Twitter y otra es lo que verdaderamente pasa en el territorio. Por eso es que acá hay que conocer el territorio y saber, como usted lo acaba de decir, que la crisis del arroz está pasando uno de los momentos más complejos de los últimos años, que obviamente hay que equilibrar la balanza comercial, porque nosotros tenemos más capacidad de producir maíz y seguramente más capacidad de producir soya, pero para lograrlo necesitamos pensar en una agroindustria de la mano de la tecnología, de la mano de la innovación. Por eso yo hablo de Innovagro, que es verdaderamente pensar en cómo tecnificar esos espacios, porque no podemos seguir pensando que el campesino tiene que ser el vaciado, el jodido del territorio. No, puede pasar como en Europa, que un campesino tenga su territorio bien tecnificado y produzca más o mucho más que cualquier otro. Y de eso es que se trata una apuesta. Es posible con tecnología dar esos cambios en 1, en 2, en 3 años. Hoy se reanudó el debate de la polémica reforma a la salud en la Cámara de Representantes, pero quería preguntarle por cómo ve el futuro de las reformas que ha planteado el Gobierno Nacional
No solamente salud, sino pensiones, la laboral, la justicia que está un poco retrasada. Pues al presidente le parecería interesante, creo yo, que las reformas se le hundan para tener discurso con el ánimo de decir que es que no lo dejan hacer. Pero yo creo que los colombianos tienen que entender que una cosa es lo que pasa en el Congreso y otra muy distinta es lo que pasa en el gobierno. Literalmente el tema de salud está atravesando por un momento crítico porque no hay medicamentos, no hay tratamientos. Yo hice un debate como senador, yo fui en algún momento catalogado como el mejor senador del país. Hablar de uno es difícil, pero a veces hay que decirlo. Y yo dije, la modificación del sistema de salud de los maestros va a fracasar. Y fracasó. Hoy los mismos maestros que en su momento algunos de ellos me criticaban porque decían que yo me oponía a los intereses de FECODE, pues me dan la razón. No, a mí no me interesa ni un gremio ni un sindicato, lo que me interesa es que la salud de los profes esté en buenas manos, como la salud de los colombianos. Entonces yo sí creo que hay un problema más de fondo. Eso no se resuelve con una ley. Eso se resuelve girándole directamente a los hospitales, girándole directamente a los centros de salud, pero con auditoría, construyendo los establecimientos hospitalarios en los municipios donde no los haya, pero con control. Eso es menos carreta y más acción. Este gobierno en campaña siempre habló de que durante 200 años nos gobernaron los mismos. Y a usted lo califican como uno de los mismos. Hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos, estuvo siempre acompañado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Qué diferencia a David Luna de todos esos políticos que han sido cuestionados, sobre todo por esta administración? Esta es una pregunta que me encanta y le agradezco mucho hacérmela porque me da una gran oportunidad. Yo me siento muy orgulloso de ser un político de oficio, de ser un político de profesión. Yo comencé mi vida pública como miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, hace 27 años, y escalón tras escalón he ido creciendo. Nunca en 27 años he tenido una investigación, una sanción, un escándalo de corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible hacer las cosas bien en la política, entendiendo que es el arte de servir y no la actividad para servirse. Ahora que hay una cantidad de outsiders que llegan en paracaídas y dicen todo lo demás fue malo, pues yo les digo, evalúen, entren a Google y busquen www.davidluna.com o davidluna.com o David Luna solamente y verán la historia de una persona que ha hecho las cosas desde el principio, escalón por escalón. Pero dos, en Colombia, sobre todo en la política, tienden a uno a encasillarlo. Sí. Entonces, si uno trabajó con A, es propiedad de A, o si trabajó con B, es propiedad de B, o si votó por C, es propiedad de C. Yo trabajé con Enrique Peñalosa, con Rafael Pardo, con Juan Manuel Santos, con Germán Vargas. Voté en una ocasión por Álvaro Uribe. Y ellos son ellos y yo soy yo. Ellos son personas a quienes se les debe su trabajo por el país. Pero yo soy David Luna. Yo respondo por mis actos, yo respondo por mis propuestas, yo respondo por mis acciones. Yo no soy propiedad de nadie. Y eso tiene que quedar muy claro porque, sobre todo en un momento electoral tan complicado, uno no puede ser de propiedad del que financia la campaña o del político de turno. No, es importante conocer la historia para poder, algo tan valioso, juzgar. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría ya se pusieron de acuerdo para establecer el cronograma electoral de 2025, sobre todo lo que tiene que ver para consultas. En ese sentido, ¿qué ha pensado David Luna? ¿Iría a una consulta interpartidista? ¿Iría a recoger firmas? ¿Qué ha pensado? ¿Cómo sería su aspiración presidencial? Precisamente gracias a ese calendario, a partir del 31 de mayo podemos iniciar a recoger las firmas. Sí. Yo voy a salir a recorrer nuevamente todo el país para recoger las firmas, quiero plantear una candidatura independiente, pero también quiero decirle a los colombianos que tengan algo presente. Quien les habla es un tipo que tiene 50 años, entre otras recién cumplidos, lleva 27 en lo público. Yo tengo sentido común y yo no tengo obsesión por ser presidente. Yo lo que tengo obsesión es para luchar contra el hambre, para regresarle la seguridad al país, para lograr que algo tan importante como la tecnología pueda resolver los problemas en materia de salud, en materia de corrupción que tanto nos afecta. Y voy a competir en una carrera que es muy larga, muy difícil, pero que la quiero correr con firmeza. Obviamente habrá que ver más adelante
quiénes quieren competir también, porque se dice que hay una cantidad de candidatos, pero finalmente los únicos dos que nos hemos lanzado al agua somos la doctora Vicky Dávila y yo. Todos los demás hacen giras, hacen conferencias, pero no dicen que el país está tan jodido en este momento. Pues yo los invito a que se lancen, a que hagan sus anuncios de que quieren ser presidentes para poder competir. Oye, ¿en qué bus de qué candidato político no se sube? Definitivamente en el de Gustavo Petro. Yo le hice oposición, no daño, desde el día 1 y lo hice permanentemente en ese sentido, en advertir cuáles eran las equivocaciones. ¿Usted cree que la oposición no ha sabido capitalizar todos esos errores del gobierno Petro? No, yo creo que ha habido oposición seria, hay otra que lamentablemente piensa que los problemas se resuelven gritando e insultando. Yo no pertenezco a ella. Pero le contesto o le termino de contestar la pregunta. Yo no me subo al bus de Gustavo Petro, por ende tampoco me subo al bus de Claudia López, porque es el mismo bus. Ellos mismos son equipo, trabajan en conjunto y hoy tienen un discurso distinto simplemente para aparentar. De ahí en adelante habrá que ver quiénes quieren pensar en hacer política del sentido común, de la sensatez, no del partido o no del cálculo político. De eso es que se trata este ejercicio. Bueno, Claudia López es la candidata del petrismo. ¿Quién es el candidato del uribismo? No, eso hay que preguntárselo al doctor Uribe, yo no sé, pero tengo entendido que van a hacer una consulta del Centro Democrático y tengo entendido que hay una cercanía muy fuerte con la doctora Vicky Dávila, pero claramente pues yo estoy haciendo mi ejercicio en mi línea, que es distinta a ella. Doctor David, muchas gracias por estos minutos con el Meridiano. Bienvenido siempre cada vez que esté por aquí, por el departamento de Córdoba, y mucha suerte en esta cruzada que tiene por el país. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones por estos 30 años que han sido tan valiosos para el periodismo colombiano y el periodismo regional. Muchas gracias, doctor David. David Luna, precandidato presidencial de nuestro país. Nos vamos, no sin antes decirles que les deseamos un feliz resto de día.